Mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 42. La segunda vez que entré en la vasta y vacía arena de la Amity Coliseum no fue tan estresante como la primera. Tal vez era porque ya lo había hecho una vez. O tal vez era porque esta vez tenía menos de qué preocuparse. Una mirada a su izquierda era toda la prueba que necesitaba de ello. Si bien Jaune no estaba seguro de quiénes serían sus oponentes en esta ronda, se sentía bien con su compañero de elección. No se había sometido a votación y no se había sometido a discusión. Como líder oficial del equipo Auri, así como alfa de su grupo híbrido Grimm, su palabra había sido ley. Ruby lo estaría acompañando en esta pelea. No solo era la más estable de los híbridos en cuanto a temperamento, sino que también era una luchadora muy hábil y capaz. No es tan fuerte como Yan en términos de fuerza pura y experiencia de lucha, pero aún más fuerte que Weiss. No había riesgo de que explotara como Yan, y no había riesgo de que hiciera una escena llamativa como Weiss. Era lógico que ella fuera la que se uniera a él en una lucha contra oponentes desconocidos. Ruby estaba prácticamente saltando a su lado, con una sonrisa feliz en su rostro mientras sostenía su guadaña de acero plegable de gran tamaño sobre su hombro derecho. Para alguien tan pequeña como ella, tenía un arma ridículamente grande. Suponía que la fuerza híbrida de Aura y Grimm haría eso. Entre otros competidores, había visto a una pareja que usaba espadas tan grandes como sus cuerpos. A pesar de lo grande y fuerte que era, Jaune simplemente no podía imaginar empuñar tales armas en la batalla. Especialmente no en una batalla de vida o muerte contra las criaturas de la oscuridad. Espero que no tengamos otro bosque, dijo Ruby, refiriéndose a los biomas aleatorios de Amity. Quiero algo genial. Un lugar donde realmente pueda hacer todo lo posible y no tener un montón de árboles en mi camino. Sin embargo, a pesar de lo normal que era, Ruby seguía siendo un híbrido en el fondo. Uno que ansiaba la batalla y la destrucción. Aunque solo sea un poco. Entonces yo también espero que así sea. Me pregunto qué conseguiremos y a quién conseguiremos. Con la mitad de los equipos eliminados en la primera ronda, solo quedaría el mejor de los mejores para desafiarlos. Honestamente, a Jaune no le importaba ganar esto, pero solo levantaría sospechas sobre su equipo si perdía una pelea a propósito o perdía. Lo último que necesitaba en ese momento era más sospechas después de lo que Ruby le había dicho el día anterior. Rió ella bruscamente. A quien sea que consigamos, le vamos a ganar. Al igual que esas chicas que intentaron entrar en nuestra manada. Esperemos que no consigamos otro equipo de chicas. Quería corregir a Ruby y decir que las chicas del equipo Indigo no estaban tratando de unirse a su manada, pero estaba claro para él que las palabras de Weiss ya habían hecho que Ruby tomara una decisión. Bueno. Mientras no consiguieran más chicas, todo estaría bien. Sin embargo, antes de que pudiera responder de alguna manera, un borrón de luz con los colores del arco iris pasó ante él y Ruby, deteniéndolos en seco. Ruby inmediatamente levantó su guadaña, mirando a su alrededor para encontrar la fuente de lo que podría ser la amenaza, pero no encontró a nadie. Al menos no hasta que, de pie frente a ellos, a unos 3 metros de distancia, había un hombre elegantemente vestido que sostenía una trompeta y una colorida muchacha fauna que hacía girar un par de nunchakus. El arco iris podría explicarse por la chica vestida provocativamente cubierta de purpurina y griega. Con suerte, tatuajes temporales en el brazo y la cara. Pero, ¿de dónde había salido el hombre? Había aparecido de la nada tan pronto como ella se detuvo. Lo había estado cargando. ¿Era lo que fuera esa cosa del arco iris una semblanza de ella? Era, y ella, lo suficientemente fuerte como para llevarlo consigo cuando corría sobre ella, patines. Jaune parpadeó, mirando de un lado a otro entre los dos combatientes que parecían cualquier cosa menos luchadores. Uno parecía que debería haber estado tocando en una banda de jazz, mientras que el otro parecía que se sentiría más a gusto en una pista de patinaje. Por otra parte, los cazadores y las cazadoras eran criaturas tan extrañas. Supongo que estos son nuestros oponentes, murmuró Jaune a Ruby. La chica fauno se inclinó, con la mano en la frente para bloquear el sol mientras miraba a Jaune y Ruby. Espera un minuto, ¿no eres tú el tipo al que arrestaron por ver pornografía en la torre CST?
demasiado para no llamar la atención sobre sí mismo. Aún así, su reputación era un sacrificio necesario por lo que había logrado. Lo soy, admitió sin dudarlo. Hubo un aumento notable en el ruido indescifrable de la multitud a su alrededor. La chica giró dramáticamente, terminando detrás de su compañero, donde se encogió detrás de él exageradamente. Flint, no dejes que me toque. No sé dónde han estado esas manos. El hombre, cuyo nombre Jaune sabía ahora que era Flint, sonrió con los brazos cruzados ante él. No te preocupes, Neón. Lo tengo. Si estaban tratando de humillarlo, no iba a funcionar. Había soportado y soportaría cualquier castigo para protegerse a sí mismo y a sus amigos de cualquier daño. Para su sorpresa, fue Ruby quien se adelantó para dar una réplica. Para su información, sus manos han estado sobre mí, muchas gracias. De acuerdo, eso hizo que Jaune se estremeciera un poco. No porque le diera vergüenza, sino porque eso era algo muy propio de Weiss para Ruby. Tanto por elegirla porque no haría una escena, Neón se giró desde detrás de Flint, patinando unos metros más cerca y se inclinó una vez más para darle a Ruby una mejor mirada. Y tú, eres esa chica que comparte tu hombre con otra chica. Oh, dioses, Flint, tenemos a un montón de pervertidos como nuestros oponentes. Honestamente, Jaune no sabía cómo responder a eso. Desde la perspectiva de un extraño, dado lo que Neón acababa de decir, sí, definitivamente parecían un grupo de desviados. Alzar la voz para defender sus acciones y su estilo de vida solo empeoraría las cosas. Flint sacudió la cabeza suavemente, sin apartar los ojos de Jaune. Mi hombre, deberías avergonzarte de ti mismo por engañar a esta chica. Sintiendo un tirón en la manga, Jaune bajó la mirada hacia Ruby. ¿Sí? Jaune, ¿qué son los dos tiempos? Le costó decir, sabiendo que solo estaría alimentando a sus oponentes al responder. Aún así, mirando a los ojos puros e inocentes de su amigo y amante, no podía negarle la respuesta a la pregunta que le había hecho con tanta seriedad. Cuando sales con más de una persona al mismo tiempo. Por lo general, lo que eso también significaba era que estaba haciendo tal cosa a espaldas de las chicas, y que era un mentiroso sucio, inútil y desgarrador. De hecho, él no era ninguna de esas cosas. La mentalidad de manada de las chicas hizo que aceptaran esa relación. Desafortunadamente, el resto del mundo nunca entendería y podría entender la dinámica de una relación híbrida de Grimm. Oh, dijo Ruby, con los ojos iluminados por el asombro de una niña. Se volvió hacia Flint y se tapó la boca con las manos para asegurarse de que él la escucharía. Entonces en realidad está en tres tiempos. Te olvidaste de Blake. Por mucho que este momento doliera a Jaune, no podía estar enojado. Ruby era demasiado dulce e inocente para su propio bien. Quería abrazarla y apretarla a su antojo, pero en ese momento no era el lugar adecuado. Flint parecía más serio ahora, mirando por debajo de sus gafas de sol para darle a Jaune una mirada de muerte. Voy a disfrutar enseñándote un poco de respeto. Jaune se burló. ¿Se inclina ese trilby tuyo? Preguntó en voz baja. ¿Qué fue eso? Esforzándose por reprimir una sonrisa, Jaune negó con la cabeza. Nada. Sí, eso es lo que pensé. Los brazos de Flint se desplegaron, y él sostenía el suyo en ambos frente a su pecho. Sabes, antes solo estaba haciendo esto para Atlas. Ahora estoy haciendo esto por mí. Atlas. Estos dos, eran de Atlas. Al ver sus atuendos audaces y coloridos, la Academia Atlas habría sido el último lugar donde Jaune habría adivinado que eran. Sin embargo, esta no era su verdadera preocupación. Jaune tenía pensamientos mucho más oscuros en mente desde la admisión de Flint. Si eran de Atlas, eso significaba que habían sido elegidos a dedo por el general Ironwood para enfrentarse a ellos. Para verlos. Para sondear y buscar pistas sobre sus verdaderas identidades. De repente, Jaune se sintió mucho más feliz de haber elegido a Ruby para ser su compañera. Era tan confiable como ellos, y nada de lo que estos dos pudieran lanzarle le haría perder el control como podría haberlo hecho uno de los otros dos. Aún así, Jaune tuvo que pecar de precavido. Se inclinó hacia Ruby para susurrarle al oído. Tenemos que tener cuidado con estos dos, le dijo. No podemos equivocarnos.
Ruby asintió. Sí. Si sus colores son algo a tener en cuenta, se ven bastante peligrosos. Como esas ranas venenosas de la caza de fieras. Eso no era exactamente a lo que Jaune se refería, pero supuso que en el cerebro de Ruby, alimentado por el instinto, tenía sentido. Los colores brillantes y llamativos eran una advertencia para mantenerse alejado. Si ese era el caso de estos dos, entonces Neón era una señal de peligro que caminaba y hablaba. Hablando de eso, oye, susurra cosas dulces al oído de tu novia en otra ocasión, gritó la chica Fauno. Tenemos un partido que pelear. Los símbolos holográficos alrededor de la arena comenzaron a girar, y como antes, Jaune miró a su alrededor para verlos pasar tan rápido que era imposible distinguir qué eran. Después de unos segundos, disminuyeron la velocidad y los colores y símbolos se volvieron más claros. Hasta que aterrizaron en 4 biomas esta vez. Un volcán salpicado de charcos de lava. Un paisaje urbano en ruinas. Un peñasco desértico. Y una montaña cristalina. La cuenta regresiva había comenzado. Jaune tenía a Cross y a Morse y su escudo a mano. Sus ojos estaban fijos en Flint. La batalla comenzó. Antes de que tuviera la oportunidad de moverse, la trompeta se acercó a los labios de Flint y golpeó a Jaune con ella. Instintivamente se zambulló frente a Ruby, protegiéndose tanto a sí mismo como a ella de lo que resultó no ser un proyectil, sino solo aire. O mejor dicho, polvo de viento. Con su tamaño y corpulencia, Jaune pesaba 200 libras de músculo, metal y pura fuerza de voluntad. Había sobrevivido a los Grimm y a la propia Academia Grimm. Se había enfrentado cara a cara con híbridos monstruosos en salvajes contiendas de vida o muerte. Se había enfrentado a un loco asesino en serie y había salido con vida. Un ataque de esta naturaleza no era nada comparado con lo que había pasado. El ataque de polvo de viento de Flint bien pudo haber sido una suave brisa tratando de derribar una montaña. Jaune apenas se movió y se alejó del fuerte pero finalmente inofensivo ataque. Echó un vistazo detrás de él para ver cómo estaba su compañero. Ruby todavía estaba a salvo y segura detrás de él y su escudo protector. Si ella sola hubiera soportado todo el peso de ese ataque, Jaune no podría decir que habría salido tan ilesa como él. ¿Estás bien?, le preguntó. Ruby asintió rápidamente. Sí. Está bien. Jaune volvió a mirar a Flint, y solo vio a Flint, que no parecía un poco perturbado por el hecho de que su ataque había fracasado. La cabeza de Jaune giró y rápidamente escudriñó la arena en busca de la otra. Vio a Neón patinando a su alrededor, manteniendo la distancia, por ahora. ¿Así que quieres ir a buscarla? Yo me encargaré de este tipo. El híbrido sonrió. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer esto. Ruby agarró su guadaña, lanzándose desde detrás del cuerpo protector de Jaune hacia Neón. Voy a cazar. No necesitaba preocuparse por Ruby o sus habilidades. Era tan dura como las demás, y seguramente una chica armada con nunchakus y patines no debería ser una oponente tan difícil. Eso dejó a Jaune capaz de centrar toda su atención en Flint. Mantuvo su escudo en alto mientras se acercaba lentamente al joven. Probablemente ese ataque funcionó mucho mejor en tu cabeza, ¿no?, preguntó. Flint lo miró con el ceño fruncido. Lo admito, eres mucho más fuerte de lo que pensé que serías. Pero si crees que eso es todo lo que tengo, tienes otra cosa por venir. Jaune no estaba seguro de lo que un músico de jazz que fingía ser un cazador tenía que ofrecer, pero aún así se acercó con cautela. Había aprendido un par de cosas sobre la precaución desde que se embarcó en su viaje para convertirse en cazador. En un abrir y cerrar de ojos, un segundo Flint pareció deslizarse fuera de su cuerpo, con una corbata amarilla en lugar del azul original. Apareció un tercero, y luego un cuarto, con corbatas verdes y rosas respectivamente. Jaune ya había visto este truco antes. Clones, como Blake. Sin embargo, no eran más que ilusiones. No había manera de que pudieran, y luego lo golpearon. Los 4 golpearon a Jaune con sus trompetas, y lo que antes había sido una simple brisa de verano, se convirtió en un tornado concentrado de viento poderoso que lo asaltó.
Jaune se deslizó un par de metros hacia atrás antes de doblarse de rodillas, plantando el filo de su escudo en la roca relativamente blanda del terreno volcánico en el que él y Flint se encontraban. Era suficiente para evitar que lo empujaran hacia atrás, sin embargo, le sería difícil levantarse, mucho menos avanzar, siempre y cuando se enfrentara a este aluvión de semblanza de Flint. Tendría que pensar en un nuevo plan, y rápido. En el peor de los casos, esperaba que Ruby terminara pronto con su pelea para que pudiera golpear a Flint por detrás mientras su atención se centraba en Jaune. La cacería había comenzado, y Ruby estaba ansiosa por acción. Sosteniendo su guadaña con ambas manos, despegó tras Neon. Sin embargo, los pies con ruedas de su enemigo dejaron a Ruby con mucho que desear en términos de velocidad. Después de unos segundos de correr lo más rápido que pudo detrás de su presa, quedó claro para el híbrido que nunca podría alcanzarla solo con sus dos pies normales. Mientras tanto, Neon, a pesar de estar armado con una sola arma con un alcance extremadamente corto, se contentó con mantener la distancia con ella. ¿No se suponía que esto era una pelea? ¿Por qué iba en círculos como este? Entonces, debe ser una tener que compartir tu novio con otra mujer, ¿eh? Preguntó la chica Fauno. ¿Qué, no eres lo suficientemente mujer para él por ti misma? No, ese no fue el caso en absoluto. Jaune estaba muy contenta con lo femenina que era. Ella era capaz de sentir sus emociones cada vez que eran íntimos, y entre ellas estaban la lujuria y otros deseos carnales que hacían de Ruby un híbrido muy feliz. Como dije, lo comparto con otras dos chicas, aclaró Ruby una vez más. Y todos estamos muy contentos con el acuerdo. Créeme, hay más que suficiente de él para todos. De acuerdo, técnicamente Jaune aún no había tenido intimidad con Blake, pero seguía siendo un verdadero y valioso miembro de su manada. Jaune pasó tiempo con ella al igual que lo hizo con Ruby y Ace. Claramente, esta no era la respuesta que Neon esperaba, y su rostro se oscureció. Ruby percibió la ira y la frustración de la niña mientras continuaba dando vueltas. Entonces, ¿cómo funciona?, preguntó Neon, sin dejar de dar vueltas alrededor de Ruby como un tiburón. Weiss habría estado orgulloso de tal táctica. ¿Rotas o algo así? ¿Hacerlo todo al mismo tiempo? ¿Lo conviertes en un sándwich? ¿Un sándwich? En absoluto. Si bien era cierto que a veces Blake contemplaba la posibilidad de comerse a Jaune, nunca fue más que una amenaza vacía. Y, desde luego, nada de lo que Ruby o Ace planeaban hacer con él. Amaban mucho a su pareja y a Alpha y nunca considerarían comérselo, humano no. No hay sándwiches involucrados, pero Jaune a veces usa cosas como fresas y crema batida, explicó Ruby. De hecho, me gustan mucho las fresas. Son dulces y deliciosos y no puedo creer que nunca había probado ninguno antes de venir a Vale. Neon volvió a estar descontento con la respuesta. Las emociones negativas dentro de ella se hicieron más fuertes. ¿A quién se llevan los segundos descuidados? Continuó presionando. ¿Eres tú, Rosalind? Pareces bastante sumisa en comparación con esa chica de pelo blanco. Apuesto a que ella es la primera y tú solo te quedas con las obras. Por primera vez en esta pelea, los ojos de Ruby se entrecerraron con ira. Jaune nunca es descuidado, protestó. Neon sonrió, girando sus nunchakus mientras continuaba dando vueltas alrededor de Ruby. Eso no fue un no. No importa si voy segundo. Ruby continuó discutiendo. Después de todo, Weiss era su primer oficial. Todos recibimos el mismo amor y trato. Sí, claro, sonrió Neon. Odio decirte esto, Ross, pero este tipo de cosas nunca funcionan. Al final, tu chico terminará amando a uno de ustedes más que al resto, y luego te quedarás a la intemperie. Cuando llegue el momento, él va a tener que elegir solo a uno de ustedes para casarse, y no creo que ese vaya a ser usted. Los dedos de Ruby se apretaron en el mango de su arma. Con un gruñido corrió hacia Neon, ansiosa por poner fin a sus mentiras e insultos. ¿Qué sabía esta chica sobre su manada? ¿Qué sabía ella sobre el amor que compartía con Jaune, Weiss y Blake? Esta vez, Neon no se retiró ni evadió, y Ruby se preparó para asestar un golpe duro y amplio con su guadaña. Sus movimientos eran rápidos y precisos, impulsados por su fuerza híbrida.
Sin embargo, Neon fue capaz de saltar sobre el columpio lateral con sorprendente gracia y velocidad propias. Mientras lo hacía, se catapultó hacia y sobre la cabeza de Ruby, asestando un fuerte golpe con sus nunchakus a la parte posterior de su cráneo en el proceso. Ruby se tambaleó hacia adelante, sorprendida por el golpe sorpresa. Recuperó la cordura rápidamente, se puso de pie y se giró para ver a Neon alejarse a toda velocidad sobre sus ruedas. «Tag, eres tú». Sonrió, tirando de la piel justo debajo de su ojo y sacando la lengua burlonamente. «Al menos en este juego será la única vez que lo seas. Apuesto a que Jaune elegirá a uno de tus otros amigos en lugar de a ti al final». Ruby gruñó. «Cállate». Los labios de Neon se fruncieron y su rostro parecía triste, pero sus emociones no coincidían con su apariencia. «Au, ¿qué pasa? ¿Es la verdad demasiado para aceptar? ¿Vas a llorar?» «No estoy llorando». «Te equivocas». «No sé», cantó felizmente, haciendo sonar sus nunchakus sorprendentemente flexibles. Ahora brillaban de un color azul claro y brillante. «Parece que toqué un nervio. Yo te tocaré si te acercas». «Oh, pervertido. Pero yo no me balanceo de esa manera. Blandiré mi guadaña hacia ti, gran tonto». Ruby gruñó mientras se abalanzaba sobre la chica Fauno una vez más. Ella saltó en el aire, lista para bloquear el ataque que Neon había usado contra ella la última vez. Si decidía no encontrarse con ella en el aire, Ruby simplemente lanzaría su guadaña sobre ella con venganza y, con suerte, noquearía a esta chica grosera y habladora de un solo golpe. Neon, sin embargo, no se quedó quieta, ni saltó para chocar con Ruby. En su lugar, patinó hacia adelante antes de caer de rodillas, usando su impulso para deslizarse hacia adelante sobre sus rodilleras protectoras. Al hacerlo, se deslizó por debajo del ataque de Ruby, y la guadaña oscilante no cortó nada más que el aire cuando Neon pasó por debajo de ella. Al pasar, el arma de Neon golpeó a Ruby en su pierna, que de repente se sintió mucho más fría y pesada que un segundo antes. Cuando tocó el suelo, se dio cuenta de por qué. Ruby vio que su pierna izquierda estaba encerrada en hielo, lo que dificultaba su movilidad y su capacidad para atacar y defenderse. Neon continuó patinando, luciendo satisfecha consigo misma mientras mantenía una distancia segura de Ruby. «Wow, eres realmente malo en este juego», se burló. «Cuando lo eres, se supone que debes golpearme a mí, no al revés. Tal vez por eso Jaune no te va a elegir». Ruby exhaló rápida y furiosamente mientras Neon patinaba sin esfuerzo como si no le importara nada en el mundo. «Te diré una cosa», sonrió. «Te quedas ahí y te refrescas unos minutos. Voy a acercarme y saludar a tu juguete de niño». Neon se cubrió la boca con la mano, sus ojos se abrieron de emoción. «Lo sé. Debería robártelo. Después de todo, definitivamente le vendría bien una gatita en su vida». Mientras Neon se alejaba patinando, dejando a Ruby allí con su pierna encerrada en hielo, algo dentro de ella finalmente se rompió. Vio rojo, pero no fue por rabia. No, su deseo de ser libre, su necesidad de tener en sus manos Neon, su punto de quiebre finalmente alcanzado, ese lugar ya está ocupado. Gritó con pura rabia. Ruby voló a toda velocidad por los aires, con un rastro de pétalos de rosa a su paso mientras torpedeaba Neon. La chica Fauno apenas tuvo tiempo de darse la vuelta, con los ojos muy abiertos por un terror repentino esta vez, antes de que Ruby se abalanzara sobre ella con una fuerza incontrolable. El choque resultante hizo que ambas niñas cayeran al suelo. Ruby se incorporó, viendo su pierna completamente libre de hielo. Neon también se sentó, por una vez sin palabras sobre lo que acababa de suceder. Intentó ponerse de pie rápidamente y, gracias a sus patines, le tomó un par de intentos antes de que pudiera encontrar el equilibrio y alejarse. Ruby también se levantó, mirando su cuerpo tratando de averiguar qué acababa de hacer. Ella solo ha ido muy rápido. Increíblemente rápido, de alguna manera. Su cuerpo acababa de hacerlo porque sintió el poderoso impulso de hacerlo. No estaba segura de cómo acababa de suceder. Neon se alejaba patinando, pero Ruby no la dejaba ir tan fácilmente. Metiendo la mano en lo más profundo de su interior una vez más, quiso convertirse en la velocidad misma, y se impulsó hacia adelante para pararse a un lado frente a Neon.
La otra chica se detuvo, sorprendida al encontrar a su enemigo de repente parado justo frente a ella. Mira lo que puedo hacer ahora. Ruby brotó efusivamente, sintiéndose mareada de emoción por esta nueva habilidad suya. Esto es genial. Finalmente puedo seguirte el ritmo ahora. Al darse la vuelta, Neon se alejó a toda velocidad, pero pronto se enfrentó a Ruby una vez más, obligándola a detenerse repentinamente una vez más. No tan rápido. Se burló Ruby. Ella soltó una risita, sintiendo el miedo que emanaba de Neon. Esto es tan genial. Claramente, Neon no era tan segura o habladora cuando no podría usar su velocidad para mantenerse fuera del alcance de su oponente. Toda la pelea había cambiado ahora que Ruby podía tener en sus manos a Neon a voluntad. Como el luchador con velocidad superior, Ruby podría dictar los términos del combate ahora. ¿Estás loco? ¿Crees que esto es un juego? Ruby inclinó la cabeza. Pues sí. Dijiste que lo era. Aléjate de mí, monstruo. Neon chilló, dándose la vuelta y huyendo una vez más. El instinto de cazadora de Ruby estaba ahora en primer plano en su mente, y volvió a perseguir a su asustada presa, utilizando su nueva velocidad para seguir el ritmo de su asustado oponente. Apareciendo de repente frente a ella una vez más, Ruby blandió su guadaña hacia las piernas de Neon. Etiqueta. Tú lo eres. El golpe en sus piernas, combinado con el impulso de Neon, envió a la chica fauno volando hacia adelante. Aterrizó con fuerza en el suelo, deslizándose hacia adelante sin ceremonias durante unos segundos antes de detenerse. Ruby se abalanzó sobre ella en un instante, sin querer dejar de lado a la chica que había dicho tantas cosas malas sobre ella y sus compañeros de manada. Con un grito de ira, Ruby saltó en el aire una vez más, bajando su guadaña sobre la atónita chica que apenas tuvo tiempo de girar la cabeza para ver venir su muerte. El golpe aterrizó recto y certero, y el zumbido en la arena indicó que el aura de Neon se había reducido a un nivel en el que ya no podía competir. El anuncio posterior no hizo más que confirmarlo. Mirando a la chica que se había atrevido a insultarla a ella y a su compañero, Ruby dio una última mirada antes de darse la vuelta para unirse a Jaune en su lucha contra el único oponente que quedaba en esta ronda. A pesar de la posición en la que se encuentra actualmente, Jaune no pudo evitar sentir que tenía la ventaja. Con su escudo aún firmemente plantado en el suelo, Jaune se arrodilló detrás de él mientras esperaba que la última explosión de Flint disminuyera. Si bien el ataque de una sola trompeta había sido poco más que una brisa tranquilizadora para alguien de su fuerza y corpulencia, 4 trompetas al mismo tiempo estaban demostrando ser un problema mayor. Sin embargo, a Flint se le acababa el tiempo. Él lo sabía. Jaune lo sabía. La derrota era inevitable. Tanto el polvo como el aura eran finitos. Flint simplemente no pudo mantener su ataque de trompeta cuádruple para siempre. Eventualmente, uno de los 2 ingredientes necesarios se agotaría. Gracias a su enorme piscina de aura, Jaune estaba destinado a ganar cualquier guerra de desgaste. También estaba el hecho de que Flint tenía que tomar un respiro. Y cuando lo hizo, una pausa momentánea fue todo lo que necesitó. Cuando los toques de trompeta disminuyeron, Jaune se impulsó hacia adelante, ganando unos preciosos metros antes de que se reanudara el ataque. Como había hecho antes, Jaune golpeó la punta inferior de su escudo contra el suelo volcánico más blando y repitió el mismo proceso que antes. Ahora se acercaba peligrosamente a Flint. Su enemigo había sido arrinconado y el final estaba cerca. Él también tenía que saberlo. Sin interferencia de Rubio Neón todavía, era seguro decir que esos 2 todavía estaban enfrascados en su propio combate. Si bien Jaune no necesitó la ayuda de Ruby, no se podía decir lo mismo de Flint. El reloj avanzaba al mismo ritmo que el aura de Flint. Pronto se le acabaría el tiempo. Entonces, se detuvo. Jaune asomó la cabeza por encima de su escudo justo a tiempo para ver a Flint volando hacia él, con la trompeta levantada como un arma cuerpo a cuerpo. El ataque sorpresa significó que todo lo que Jaune pudo hacer fue levantar su escudo, haciéndolo justo a tiempo para sentir todo el peso de Flint cayendo sobre él. Con un gruñido de esfuerzo, Jaune empujó, enviando a Flint de regreso donde aterrizó con gracia de pie. Jaune lo miró con recelo, casi esperando otro toque de su trompeta. Nunca llegó.
En cambio, el único ataque de la boca de Flint fueron las palabras que le escupió a Jaune. «Basta de ese ruido», gruñó. «Estamos terminando esto de la vieja escuela. Combate cuerpo a cuerpo». Jaune estaba más que preparado para eso. Con sus únicas armas siendo una espada y un escudo, ese era exactamente el tipo de juego que quería jugar. «A mí me funciona», dijo Jaune, adoptando una postura de lucha. Su lado izquierdo miraba hacia adelante, con el escudo en alto y listo para defender. Verdadero, honesto y glorioso combate cuerpo a cuerpo. Aquí era donde prosperaría. Aquí era donde mostraría al mundo de qué estaba hecho. Por supuesto, en el gran esquema de las cosas que no importaban, pero en algún nivel, anhelaba la oportunidad de mostrar cuánto había crecido como boxeador. Sería capaz de justificar su sueño de querer convertirse en cazador y, en primer lugar, entrar por error en la Academia de Salem. «Puede que seas más grande que yo», dijo Flint. «Y puedes ser más fuerte, pero ¿sabes qué? Toda esa genética con la que naciste no significa que tengas ninguna». Sí, nunca terminó lo que estaba a punto de decir, cuando una mancha roja se estrelló contra él, enviándolo volando unos metros antes de que se detuviera en el suelo. En su lugar estaba nada menos que Ruby, con pétalos de rosa a sus pies y su guadaña en ambas manos. «Jaune», gritó alegremente mientras corría hacia él. «Ahora puedo hacer zoom zoom». Parpadeó, inseguro de lo que eso significaba. Sin embargo, si ese borrón rojo había sido realmente ella, eso significaba que había desbloqueado su semblante. Poseía algún tipo de supervelocidad. Cualquiera que sea el caso, el ataque había derribado a Flint, robándole a Jaune la oportunidad de participar en un glorioso combate 1 a 1. Con un encogimiento de hombros y un suspiro, se acercó al chico que todavía estaba en el suelo e intentaba recuperarse del ataque sorpresa. Al mirar la pantalla de arriba, vio que el aura de Flint se tambaleaba al borde del colapso. Un solo golpe sería suficiente. Jaune derribó a Cross y Amor sin decir una palabra, y sonó el timbre. Flint Koala había sido eliminado. Ruby saltó de un lado a otro felizmente mientras saltaba hacia Jaune, arrojando su guadaña al suelo antes de saltar a sus brazos. Apenas pudo atraparla, todavía sosteniendo su propia arma, y la abrazó. «Lo logramos», exclamó. «Ganamos». Ruby le plantó un beso en la mejilla, lo que le valió un estruendoso aplauso del público. Jaune sabía que en algún lugar de allí, Wei se estaba poniendo celoso. «Claro que sí», dijo, y al cabo de unos segundos devolvió a Ruby a ponerse en pie. Ruby recuperó su arma, y cuando los dos comenzaron a alejarse de la arena, vieron a Neon herido y maltratado parado a un lado. «Oye, entonces», se sobresaltó, frotándose nerviosamente el brazo izquierdo con la mano opuesta. «Sobre todas esas cosas que estaba diciendo. Solo estaba tratando de meterme debajo de tu piel. Somos geniales». La guerra psicológica y tratar de sacar a tu oponente de su juego era una estrategia tan legítima como cualquier tipo de habilidad de lucha física, por lo que Jaune no tenía ningún problema con eso. Sobre todo si Neon lo admitía. La pregunta es, ¿Ruby sería igual de indulgente? Después de todo, ella había sido el objetivo de la mayor parte de ella. «Oh», replicó Ruby, con los ojos muy abiertos. «Sí, no te preocupes por eso». Esta vez Black trató de meterse debajo de Jaune también, pero luego se despertó y tuvo que perseguirla fuera de la habitación. El significado de las palabras de Neon se perdió en Ruby. El recuerdo de Black tratando de arrastrarse literalmente bajo su piel no pasó desapercibido. Bueno, en cualquier caso, todo terminó bien. Con solo una ronda restante en el torneo vital, el final parecía estar cerca para su tiempo aquí en Beacon Academy. Tendría que permanecer vigilante. Si Cinder planeaba hacer un movimiento, sería más temprano que tarde. El aislado bosque de Patch estaba a oscuras, excepto por la iluminación que proporcionaba la luna rota que colgaba sobre él. Los insectos zumbaban y gorjeaban, tocando sus últimas canciones antes de tener que retirarse pronto para el invierno que se acercaba. A su alrededor, las cosas estaban tranquilas y quietas. Para Raven, proporcionó una sensación premonitoria de déjà vu. No era la primera vez que venía allí, dispuesta a usar su semblanza para una misión secreta. Para una misión que podría ser que tanto ella como su compañero murieran, o algo peor.
La trágica verdad era que había cosas que podían ser peores que la muerte. Se había enterado de lo que le había ocurrido a Summer. Había visto de primera mano lo que les había sucedido a Jan y Ruby. Crow estaba con ella, y si ella era honesta consigo misma, él era la única razón por la que estaba allí. Había luchado contra esto con uñas y dientes en cada oportunidad. Se había resistido obstinadamente a todo. Lo único que quería era olvidar el pasado y seguir adelante. Vivir su vida con su familia. Para no tener que volver al pasado y remediar los errores que había cometido en su propio miedo y cobardía. Después de todo, abrirte y admitir tus malas acciones solo reavivaría el dolor que buscabas evitar. Abrirse a Jan le había enseñado de primera mano lo que sucedería cuando te permitieras ser vulnerable. Cuando abrías una puerta, y esa persona con la que estabas tratando de conectarte te la cerraba de golpe en la cara. Después de unos 5 minutos de caminata, Crow aparentemente había decidido que se habían alejado lo suficiente de la cabaña para que Ty y Robin no se encontraran con ellos mientras hacían sus preparativos finales. Mientras repasaban el plan por última vez. Cuando Raven abriría un portal a la mujer que había estado desaparecida durante más de una década. El aire otoñal era un poco frío, pero no tanto como para que Raven necesitara usar capas adicionales. Aún así, le temblaban las manos. El hecho de que estuvieran sudando lo empeoró aún más. Agarró los dedos de su mano izquierda con la derecha, apretándolos con fuerza y deseando en silencio que se detuvieran. Una acción aparentemente notada por Crow, quien finalmente habló por primera vez desde que los dos se habían ido de la casa de ella y Ty. Nervioso. Los ojos rojos entrecerrados se encontraron con sus contrapartes gemelas, y Raven miró fijamente el rostro de su hermano con una mirada de muerte. Por supuesto que estoy nerviosa, escupió. Solo un maldito idiota no lo sería. Crow, para su disgusto, sonrió débilmente a cambio. Eso es bueno. Significa que no estás loco. Tú, dijo ella, señalándole con un dedo y dando un solo paso hacia adelante. No me hables de estar loco. Todo este plan es una locura. Lo he dicho desde el principio. Lo has hecho, aceptó él. Y el hecho de que lo estés haciendo dice mucho más de ti que de mí. No podrías ser valiente si no tuvieras miedo, Raven. Y tú eres valiente. Más valiente que yo. Raven dejó escapar una risa incrédula de sus labios. Valiente. ¡Qué tontería! A través de la edad y la experiencia, Raven había aprendido mucho sobre sí misma. Había admitido verdades sobre quién era como persona, cuáles eran sus defectos y qué valoraba en la vida. Raven Branwen era una mujer egoísta y cobarde. Uno que había cometido una gran cantidad de errores en el pasado, y que lucharía con uñas y dientes para no reconocerlos. Reconocerlos solo pondría en peligro su vida actual, su felicidad actual, su familia actual. ¿Se supone que es una charla motivacional?, le preguntó a su hermano con sarcasmo. Se supone que es la verdad, insistió Crow. Entiendo que estés aterrorizado, pero estás haciendo lo correcto. Piensa en el verano. Piensa en Ruby y Jan. Cuando todo esto termine, todos serán mejores. Cuando todo esto terminó. Más bien sí. No había garantía de que Jan volviera a aceptarla. No había garantía de que ella y Ruby llegaran a ser lo que cualquiera consideraría una persona normal y bien adaptada. No había garantía de que Summer no fuera una cáscara rota de una persona irreparable. Se supone que los bandidos no deben hacer lo correcto, argumentó. No, pero una madre lo es. Para bien o para mal, eres madre. Tal vez no a Jan, pero sí a tu pequeño. Tienes que hacer lo correcto por su bien, incluso si él no sabe que lo estás haciendo. Raven suspiró. Odiaba cuando Crow usaba a su familia en su contra. Incluso si esto no era una amenaza en la forma en que lo había sido cuando había amenazado con exponer sus secretos a Ty, le molestaba que su hermano pudiera concentrarse en su debilidad y explotarla para que ella hiciera lo que él afirmaba que era lo correcto. Odio que sigas en mi vida, gruñó en voz baja. Deberías estar en otro continente teniendo aventuras de una noche sin sentido con camareras como solías presumir. Crow soltó una risita. Entonces tal vez los dos hayamos cambiado. Ya no encontraría ese tipo de cosas demasiado satisfactorias. Se encogió de hombros.
Al menos no emocionalmente. Su nariz se arrugó. ¿Qué tal si no exploramos más ese camino? Bastante justo. En cambio, ¿qué tal si repasamos el plan una vez más? Raven tragó saliva, pero asintió. Ya había llegado hasta aquí. Retrasar lo inevitable no le haría bien ni a ella ni a nadie más. Entramos, agarramos a Summer y salimos, explicó Crow. Sin embargo, volver va a ser la parte complicada. Si los dos estamos allí, entonces vas a necesitar a otra persona que actúe como un ancla a la que volver. Como dijiste, no puedes dejar tu portal abierto indefinidamente, y no sabemos cuánto tiempo podría llevar liberar a Summer. No queremos agotar innecesariamente tu aura en caso de que las cosas se tuerzan. Ella asintió. Sí. Y viendo como no puedo usar Yamatai como ancla para regresar, eso me deja con otra opción. Uno que, no lo has visto en mucho tiempo, terminó él para ella. Raven asintió una vez más. Normalmente, Raven se contentaba con no hacer conexiones con demasiada gente, pero en este caso sería un obstáculo para su plan. Las únicas personas a las que pudo crear portales fueron sus compañeros del equipo STRQ, sus hijos Y. El actual líder de la tribu Branwen. Raven no estaba segura de cómo reaccionaría Bernal si ella apareciera de repente 10 años después de que ella se había levantado sin ceremonias y los había dejado de la nada. Francamente, a Raven tampoco le importaba. No necesitaba el permiso de su antiguo protegido, ni lo solicitaría. Si ella o cualquier otro de esos tontos tenía un problema con eso, ella y Crow eran más que capaces de desmantelar a toda la tribu en cuestión de minutos. Incluso sin sus poderes de doncella, deshacerse de escoria como ellos sería un juego de niños. Y luego, una vez que salimos, Crow continuó. Lo descubrimos a partir de ahí, terminó Raven. En este momento, lo único que me preocupa es sacar a Summer. No soy un psiquiatra y no tengo un lugar para que ella se quede. Sí. Me encargaré de todo eso por mi parte. Estoy seguro de que Leo nos alojaría por un tiempo. Leonardo Corazón de León. Raven podía ver el punto de vista de su hermano. Si había alguien más en el mundo que podría ser más cobarde que ella, era el actual director de la Academia Haven. Crow sería capaz de intimidarlo para que hiciera exactamente lo que quería que hiciera por el bien de Summer. Crow le puso una mano en el hombro. Raven se estremeció ante su toque e inmediatamente endureció su cuerpo como resultado. Tratar de parecer seguro y fuerte. Dudaba que él lo comprara. ¿Estás listo? No. Nunca estaré preparado para esto. Acabemos con esto de una vez, eligió decir en su lugar. Desenvainando a Omen de su cadera, Raven sostuvo la espada frente a su cara. Se quedó mirando su delgado borde durante largos segundos antes de cerrar los ojos. Pensó en Summer Rose. El recuerdo de su hermoso rostro sonriente. El brillo travieso en sus ojos cuando tuvo una idea de cómo divertirse sin autorización mientras estaba en Beacon. Su compañera de equipo. Su amiga. Su familia. La hoja cortó hacia abajo, abriendo un portal alto y ovalado de remolinos rojos y negros. Al otro lado de la moneda era casi segura la muerte y la perdición. Pudo cerrarlo después de que Crow pasara. Ese sería el final de todo. Nunca lo volvería a ver. Nadie le diría la verdad a Tai entonces. Ese capítulo de su pasado, y de su vida, terminaría para siempre. El libro finalmente se cerraría para siempre. Pero si lo hiciera, podría volver a mirar a Tai o Robin a los ojos. Sabiendo lo que le había hecho a su propio hermano. Condenar el verano para siempre. Jan y Ruby también. Apartó los pensamientos de su mente, y cuando Crow atravesó el portal al reino de Salem, Raven entró detrás de él. Esto fue todo. La suerte estaba echada. El lugar estaba a oscuras. Yermo. Obsesionante. En el mejor de los casos, se tardaba unos segundos en reajustarse después de atravesar uno de los portales de Raven. Aquí, sin embargo, en este reino maldito, cualquier sensación de normalidad y familiaridad no era más que una esperanza perdida. Y, sin embargo, era la esperanza la que lo había traído hasta aquí. Esperanza que no le permitiría rendirse. Esperanza que salvaría una vida. Crow apenas podía ver a unos pocos metros delante de él, y mucho menos quién más estaba en la habitación con él.
La única luz era un enfermizo resplandor púrpura procedente del exterior, que apenas ayudaba a entrar por las ventanas de lo alto de las paredes de piedra. Fue solo porque escuchó un sonido detrás de él que supo que Raven estaba detrás de él. Oh sí. Se giró en un instante, con el heraldo en su forma de espada y listo para atacar en cualquier momento. Afortunadamente, a una distancia tan cercana pudo distinguir la forma de Raven, y sus ojos rojos se entrecerraron confundidos. Una ola de alivio lo inundó. Por mucho que había presionado para que esto sucediera, este lugar era desconcertante. El solo hecho de estar aquí le erizó la piel. Podía entender la aprensión de Raven al venir aquí una vez más. ¿Cómo habían sobrevivido Jaune y las chicas a un lugar así? ¿Dónde estaba este lugar? Tales pensamientos podrían guardarse para más adelante. Por ahora, sin embargo, tenía una misión que cumplir. La misión más importante de su carrera de cazador. Uno por el que nunca sería recompensado, excepto por la recompensa que venía con salvar la vida de un querido amigo. Crow caminó lentamente por la habitación, escudriñando a su alrededor en busca de Summer lo mejor que pudo con esa penumbra. Pisó un charco de algo mojado, pero no le prestó atención. Tenía que estar aquí en alguna parte. Raven le había abierto un portal. El hecho de que aún no pudiera verla no significaba que ella no estuviera allí. Lo que vino después lo hizo sin siquiera pensarlo. Exclamó con una voz suave y áspera al mismo tiempo. Verano. Susurró. Verano. Para su sorpresa, alivio y abyecto terror, recibió una respuesta. Su voz, a pesar de sonar tan monótona, rota y derrotada, todavía tenía el tono dulce y melódico que recordaba de su antiguo líder de equipo. ¿Qué? No vio desde dónde había hablado, pero la oyó. Volviéndose hacia la fuente de la voz, Crow se movió rápidamente. Al cabo de unos 20 pasos se encontró con ella. La tenue luz púrpura bañó su cuerpo. A todos los efectos, ella era exactamente como él la recordaba. Excepto por la venda que le cubría los ojos. Crow corrió hacia donde ella yacía en una cama. No estaba atada ni encadenada. Tal vez no había razón para hacerlo con un prisionero desarmado que no tenía salida. O tal vez ya no era una amenaza. La razón no importaba, pero Crow simplemente se sintió aliviado de no tener que romper ningún tipo de atadura para liberarla. Verano, soy yo. Exclamó, conteniendo lágrimas amargas mientras se arrodillaba a su lado. ¿Quién eres? Respondió ella sin entusiasmo. ¿Qué quieres? A Crow le entristeció que no recordara su voz de la misma manera que él la suya. Aún así, tenía sentido que pensara que se trataba de alguien al servicio de Salem. Summer no había visto una cara amiga en años. De hecho, con esa venda en los ojos, no podía ver nada en absoluto. Se preguntó por qué lo llevaba si no tenía las manos atadas. Es Crow, contestó, incapaz de contener una sonrisa alegre y aliviada. En un instante, el comportamiento de Summer cambió. Ella se sentó de la cama, con la cabeza vuelta hacia él. Incluso si no podía verlo, podía escucharlo tal como él la había escuchado a ella. ¿Qué? Susurró con incredulidad. Estamos aquí, dijo. Estamos aquí para sacarte. Para su sorpresa, sin embargo, Summer sacudió la cabeza violentamente. Tienes que irte. Ahora. Su reacción fue lo último que Crow esperaba. Conmoción, alivio, eso era lo que habría predicho con su repentina aparición. No decirle que se vaya. Verano, vete. Por favor. Crow la agarró de la mano, que Summer trató de apartar de inmediato. Sin embargo, él no se lo permitió. Sosteniendo su única mano entre las suyas, Crow hizo todo lo posible para calmar y consolar a la mujer, obviamente conmocionada. Verano, está bien, dijo en un tono suave y tranquilizador. Estoy aquí. Raven también está aquí. Te vamos a sacar de aquí. Summer movió la cabeza, como si tratara de encontrar dónde estaba Raven. Aún así, tenía los ojos vendados. No pudo ver a ninguno de sus rescatistas. Era un defecto que Crow remediaría de inmediato. Toma, vamos a quitarte esto de encima, dijo mientras sus manos se acercaban a su rostro. Tan pronto como sus dedos tocaron la tela que envolvía la cabeza de Summer, sus propias manos se acercaron y las apartaron de un manotazo. La acción sorprendió a Crow una vez más.
Aún así, accedió a su petición tácita y se demoró unos momentos. Verano. Volvió a negar con la cabeza. No tiene sentido, dijo ella sombríamente. No podría verte de todos modos. Crow tardó unos segundos en procesar lo que había dicho. Cuando finalmente hizo clic, sus ojos se abrieron y se quedó boquiabierto. La tristeza y la rabia llenaban su corazón a partes iguales. Había tomado los ojos de Summer. Verano, los ojos plateados eran la perdición de los Grimm. Si Summer iba a ser su prisionera, para ser utilizada contra Ruby para cualquier propósito oscuro y atroz que tuviera en mente, por supuesto que no se le podía permitir mantener sus ojos plateados. Aún así, tomarlos, dejar a esta mujer en tal estado, Crow oyó detrás de él. Tenemos que irnos. Ahora. Había miedo y pánico en la voz de Raven. Era comprensible. El solo hecho de estar aquí en esta oscura mazmorra lo hizo sentir como si su fuerza de voluntad le estuviera siendo minada. Crow se puso de pie y se agachó para agarrar a Summer por los hombros. Él le instó a que también se pusiera de pie, y cuando se movió para arrastrarla con él, ella clavó sus talones en el suelo y los detuvo a ambos. ¿Dónde están Ruby y Jan?, preguntó, con la voz frenética por la preocupación. No podemos irnos sin ellos. Afortunadamente, él tenía una respuesta a esta pregunta. Uno que satisfaría a Summer. Están en Vale, le dijo. Los dos. ¿Están a salvo? ¿Están bien? Él asintió, aunque no era más que una reacción natural. Sabía que ella no podía verlo. Sí. Los dos están bien. Quiero decir, ambos siguen siendo, como están, pero están a salvo. Por primera vez desde que llegó, Summer sonrió. Esa sonrisa dulce y brillante que era suficiente para iluminar incluso este horrible lugar. Ahora vamos. Vamos. Tal vez el impacto había pasado, o tal vez enterarse de la seguridad de sus hijos simplemente la hizo más agradable. Cualquiera que fuera la razón, Summer de repente estaba dispuesta a caminar con él de regreso a donde estaba Raven. Lo único que quedaba ahora era salir de allí. Está bien, Rae. Haz lo tuyo. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, Raven crió a Omen para atravesar la realidad una vez más y crear un portal a Mistral. Antes de que pudiera arquearse hacia abajo como lo había hecho antes, algo se aferró a su brazo, deteniéndolo en su lugar. Sus ojos se habían adaptado mejor a la luz, y Crow vio, para su horror, la causa de la angustia de Raven. El tentáculo de púas de un vidente Grimm se había enroscado alrededor de su brazo derecho y la estaba bloqueando en su lugar. Había estado allí con ellos todo este tiempo. Crow simplemente no lo había visto. De toda la mala suerte, la cosa lanzó un grito inhumano, como para alertar a otros Grimm de los intrusos. Crow no les daría una oportunidad. Con heraldo en mano, saltó hacia adelante para cortar el tentáculo que mantenía a Raven en su lugar, solo para descubrir que él tampoco podía moverse. Algo se había agarrado a sus tobillos. Mirando hacia abajo y detrás de él, vio un par de manos con garras que lo sujetaban con fuerza. La cosa, que parecía inquietantemente humana y sin embargo no al mismo tiempo, estaba tendida con el vientre en el suelo. Su cabeza en forma de calavera lo miró, y una siniestra luz roja salió tanto de sus ojos como de sus fauces chillonas pero silenciosas. No tenía patas, pues seguían sumergidas en un charco de icor negro en el suelo. El charco en el que había pisado antes, mientras Crow miraba a su alrededor presa del pánico, vio que había varios charcos más por todo el suelo. Charcos que estaban engendrando más Grimm en la celda de la prisión. Los instintos puros se apoderaron de él, y Crow arremetió con Harbinger, cortando las muñecas de los Grimm y liberándose a sí mismo. Esta vez sí hizo ruido, y el grito que chilló cuando Crow le cortó las extremidades fue suficiente para que sus rodillas se debilitaran y casi colapsaran en el suelo. Necesitó todo lo que tenía para volver a ponerse en pie. Verano. Gritó. Cuervo. Los Grimm que desovaban de los charcos negros no se parecían a nada que hubiera visto antes. No se trataba de meros jabalíes o creeps. Estas cosas sin nombre, bípedas y absolutamente aterradoras en su rostro casi humano, se abrieron camino hacia la realidad desde sus oscuras piscinas de parto antes de trepar hasta sus pies. Altos, demacrados y de apariencia esquelética, avanzaron arrastrando los pies sin un sentido de urgencia.
como si ni siquiera compartieran el mismo deseo destructivo que otros Grimm. Crow sintió, curiosamente, en paz con esto. Como si no fueran una amenaza en absoluto. Como si no le hicieran daño aunque le pusieran las garras encima. Como si todo esto fuera simplemente multa. Sí. Todo estaría bien. Crow. El sonido de la voz de Summer lo devolvió a la realidad. Ni siquiera se había dado cuenta de que le había soltado la mano. Que él había estado parado allí con los brazos flácidos. Con su arma a su lado. Con la horda de Grimm acercándose lentamente a los tres. Haciendo todo lo posible por sacudirse las telarañas de su mente, Crow volvió a arremeter contra los Grimm que tenía a sus pies, clavándole la punta de Harbinger en el cráneo. Chilló una vez más en su agonía, y vio cómo comenzaba a disiparse en la nada después de ser asesinado. Uno menos, muchos más por llevar, pero eso estaba bien, ¿no? Con la mano libre, Crow se agarró la cabeza. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no podía concentrarse? ¿Por qué quería simplemente acostarse e irse a dormir? Había una cama allí mismo. Tal vez debería ir y acostarse en ella, toma una siesta, termina esta misión más tarde. El grito de Raven lo sacó de su estupor esta vez. La vidente que había agarrado su brazo de espada fue asesinada, pero no por su arma. Su mano desarmada se elevó con poder mágico y una ráfaga de hielo puro salió disparada. Engulló al vidente, congelándolo en un abrir y cerrar de ojos. La cosa flotante, despojada de su poder y de su vida, cayó al suelo de piedra donde se rompió en cientos de pedazos. Hizo lo mismo con la horda que los acechaba. Se desató un poder salvaje e indómito, y el aire a su alrededor se enfrió en un instante. El poder que Raven poseía en la punta de sus dedos era aterrador de contemplar, y Crow vio que si los dos alguna vez se enfrentaban, sería derrotado en cuestión de segundos. Los incontables Grimm fueron detenidos en seco, congelados por el ataque de Raven. De repente, los sentidos de Crow volvieron a él. Su sentido de propósito, su claridad, todo volvió a inundar el primer plano de su mente. Agarró la mano de Summer una vez más, incapaz o reacio a soltarla esta vez. Ahora, Raven. Gritó, no dispuesto a perder un momento más y permitir que aparecieran más Grimm. Les había comprado preciosos segundos gracias a sus poderes de doncella, y ahora por fin era capaz de abrirse paso a través de la realidad misma y crear otro portal. Crow acercó a Summer a su pecho y se zambulló directamente en él. No había tiempo para la gracia. No hay tiempo para planificar un aterrizaje seguro. Solo tenía que salir de allí. Sal y no vuelvas jamás. Aterrizó en la tierra y en la luz de la madrugada. A su lado, afortunadamente, estaba Summer. Un momento después, Raven aterrizó junto a ellos, y el portal detrás de ellos se cerró. Los ojos de Crow tardaron unos segundos en adaptarse una vez más, y en que su cerebro procesara cómo habían pasado de ese espeluznante resplandor púrpura a la luz de la mañana. Luz. Sí. Así es, ahora estaban en Mistral. Llevaban varias horas de ventaja sobre Vale, y acababa de despuntar el alba. En cierto modo era simbólico. El verano había vuelto con ellos, y fue como el amanecer de un nuevo día en todas sus vidas. El alivio se apoderó de él cuando extendió la mano para abrazar a Summer. Hundió su rostro en su hombro y, por primera vez en mucho tiempo, Crow Branwen derramó lágrimas. Nos vamos, Summer, susurró él, abrazándola con fuerza. Estás fuera. Estás a salvo. Summer le devolvió el abrazo, y él oyó como ella también sollozaba. En este momento nada más importaba. Estaba a salvo. Estaban a salvo. Este fue el comienzo de un nuevo y mejor mañana. Ella oyó decir a su hermana. A regañadientes, apartando su rostro de Summer, Crow miró hacia donde ahora estaba Raven. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Apretó su espada con fuerza, mientras su mano libre se convertía en un puño. «¿Cuervo?», preguntó. ¿Cómo podía estar asustada ahora que habían vuelto a un lugar seguro? «Lo vio», repitió su hermana. Ella vio. Ella vio. Ella vio. Raven no tenía sentido. No paraba de repetir las mismas palabras una y otra vez. «Cuervo, ¿quién vio?» Vio que... Raven estaba frenético. Ella estaba mirando. Sé que ella estaba mirando. Ahora lo sabe. Ella lo sabe.
Ella, antes de que pudiera presionar para obtener más información, Crow se dio cuenta de que no estaban tan solos como parecía a primera vista. Por supuesto que no lo eran. Después de todo, Raven había hecho su portal a una mujer con la que tenía una conexión. Mirando a su alrededor, vio como los sucios y desaliñados bandidos de la tribu Branwen habían comenzado a salir de sus tiendas. A su alrededor había una alta empalizada de madera. Estaban, a todos los efectos, atrapados aquí con la tribu de bandidos a la que una vez habían pertenecido. Crow no estaba demasiado preocupado por su propia seguridad o la de Raven. Podían más que manejarse a sí mismos. Sin embargo, no quería tener que luchar mientras protegía a Summer al mismo tiempo. Todo lo que se necesitaría era un disparo perdido, una bala de mala suerte, para golpear a la mujer que no estaba en condiciones de luchar. Ni siquiera sabía si ella podía activar su aura en este momento. Se puso de pie y también hizo que Summer se pusiera en pie. Se paró frente a ella, haciendo todo lo posible por usar su propio cuerpo para protegerla de la mayoría de los bandidos que se habían reunido. «Oigan», les gritó. «No queremos ningún problema. Estaremos en camino ahora mismo». Sin embargo, sabiendo lo que sabía sobre la antigua tribu, sabía que esto no sería suficiente. Estaban invadiendo su territorio. En el mejor de los casos, se les ordenaría pagar un peaje. En el peor de los casos, tendrían que luchar para abrirse camino hacia la libertad. ¿Lo harás, ahora?, preguntó una mujer mientras salía de la multitud. De estatura media, su cabello castaño estaba recortado cerca de su cráneo, y su brazo izquierdo tenía un tatuaje de un gran pájaro de algún tipo. Sin embargo, cuando ella habló, no lo estaba mirando. Ella miraba a su hermana. Raven miraba al suelo, todavía atrapada en el estupor aterrorizado en el que había estado desde que regresó del reino de Salem. Su cuerpo aún temblaba. Crow no estaba segura de si estaba a punto de caer de rodillas o explotar de rabia incontenible. «Oye», gruñó la mujer anónima. «Te estoy hablando a ti». La cabeza de Raven giró lentamente y sus grandes ojos miraron maníacamente a la mujer bándida. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Crow al ver a su hermana en una situación tan frenética. Nunca antes en su vida había visto a Raven tan conmocionado. Lo que vino después solo lo había visto una vez antes, cuando la había amenazado con decirle la verdad a Tai. Los ojos de Raven estaban envueltos en fuego rojo, y esa mirada ardiente por sí sola habría sido suficiente para obligar a la mayoría de los oponentes a someterse. Vernal saludó con frialdad, incluso cuando su mano izquierda se bañó en llamas. «Diré esto solo una vez. Sométete o muere». Crow quería comentar cómo se había desmoronado la diplomacia, pero en la tribu Branwen así era como se hacía la diplomacia. Fue una noche inusualmente tranquila para Tai Yang Xiaolong. Con Robin en la cama por la noche y Raven fuera a ayudar a Crow a hacer un recado, estaba casi solo aquí en la cabaña. Eran raras ocasiones, pero eran momentos como estos cuando pensaba en conseguir algún tipo de mascota que le hiciera compañía. Para hacerle compañía a su chico. Tal vez un perro. Un niño debe tener un perro. Sin nada más que hacer que esperar hasta que regresaran su esposa y su cuñado, Tai se sentó en el sofá de la sala de estar y encendió la televisión. Al cambiar el canal a las noticias, solo pudo reflexionar sobre la edad que estaba teniendo. Allí estaba él, el antiguo semental de la Academia Viacom, encendiendo las noticias de la noche. Tal vez debería invertir en algún tipo de pasatiempo. Quizás, jardinería. Lisa Lavender estuvo en la pantalla, trayendo la cobertura nocturna de BNN del Festival Vital. Los cálidos recuerdos volvieron a inundarme aún más fuerte esta vez. Érase una vez que él y el resto del equipo STRQ habían participado en el torneo. Incluso lo habían ganado. Habían sido el equipo más genial, fuerte y rudo en su año en Beacon. Nadie podía igualarlos en términos de habilidad y frialdad. Había sido el hombre de la dama fría y engreída. Raven, la chica mala malhumorada pero sorprendentemente cariñosa. Crow, el melancólico y misterioso chico emo al que ciertas damas querían intentar arreglar y curar. Y luego había llegado el verano, su líder. ¿Cómo podría describir el verano? Dulce, sincero, un poco mocoso a veces. Su líder gobernaba la extraña colección del equipo STRQ con puño de hierro en un guante de terciopelo.
Había sido muy cálida y gentil, pero cuando llegaba el momento de ser dura, nunca dejaba de estar a la altura de las circunstancias. Los había mantenido a todos a raya, de una forma u otra. Tai la echaba de menos. Por mucho que las cosas hubieran cambiado, por mucho que se hubiera curado en los últimos 10 años, todavía la echaba de menos. Tal vez fue ese cariño por su antiguo amigo, compañero de equipo, amante y esposa lo que lo hizo acercarse más a la televisión cuando vio los momentos destacados de un partido en particular. Un chico y una chica de la Academia Aven, él con pelo rubio y ojos azules, y ella con pelo rojo y negro y ojos plateados. Después de su encuentro, la chica saltó a los brazos del chico, plantándole un gran beso en la mejilla. Tampoco parecía un beso de emoción por su victoria. A Tai le pareció que los dos eran un objeto. Parecía como si estuviera viendo el pasado y volviéndolo a mirar a él y a Summer de nuevo. Esa chica se parecía mucho a Summer cuando tenían su edad. Sin embargo, era imposible. El verano se había ido. Ruby, ella también se había ido. Sin embargo, si Ruby no se hubiera ido realmente, ahora tendría la edad de esta chica. Tai negó con la cabeza. No. No había razón para recorrer ese camino. Ruby, Jan, verano, todos se habían ido. Había hecho las paces con ese hecho hacía mucho tiempo. Y sin embargo, ¿cómo se parecía tanto a Summer? ¿Cuáles eran las probabilidades de que ella compartiera ese mismo cabello? Esos mismos ojos raros. Aparte de Summer y Ruby, Tai nunca había conocido a nadie más con ojos plateados. Equipo Auri de Aven Academy. Así que eso es lo que eran. Tal vez necesitaría conectarse a internet y buscar más momentos destacados de su partido. Más de su partido de 4 contra 4. Quería ver más de ellos. Aunque solo fuera por eso, que verlos competir con una sonrisa mientras recordaba los buenos viejos tiempos. Antes la vida se había vuelto tan trágicamente complicada. Nota del autor. Teamfki fue realmente el mejor enfrentamiento posible para esta versión de Ruby y Jaune. Jaune, como vimos en el volumen 7, le dio cuerpo completo a Flint en su partido de entrenamiento. Teniendo en cuenta que este Jaune es mucho más fuerte que su yo canónico gracias a su tiempo en la Academia de Salem, no tengo ninguna razón para creer que sería diferente. Un poco de aire caliente no le haría nada a alguien de su corpulencia. Y luego Ruby, bueno, una vez que fuera capaz de llegar a ser tan rápida como Neon, esa ventaja de velocidad que poseía sería negada. Tardó un poco, pero esos insultos suyos acabaron por llegar a Ruby. Al igual que con Yang en el programa, terminaron haciendo más daño que bien. Oh, sí, y luego mucho movimiento en el frente de Raven /Crow /Summer /Tai Jan. ¿Está el equipo STRQ cada vez más cerca de una reunión completa? Como siempre, espero que hayáis disfrutado del último capítulo. Gracias por leer.